Estimados hermanos y amigos, el tema de hoy es la fe de los creyentes del Antiguo Testamento sobre el Mesías. La esperanza mesiánica fue un hilo conductor en la fe de los creyentes del Antiguo Testamento. A lo largo de los siglos, profetas y creyentes anhelaron la llegada de un Cristo Redentor. Este anhelo alcanzó su clímax en los albores del Nuevo Testamento, cuando algunos ángeles anunciaron el inminente nacimiento del Mesías en cumplimiento de las profecías sobre él. Las palabras del ángel Gabriel a María y a José, recogidas en los evangelios de Mateo y de Lucas, son un testimonio de la fe arraigada en las promesas del Antiguo Testamento. Estos personajes, inmersos en las promesas divinas, reconocieron en Jesús el cumplimiento de las Escrituras. Es importante señalar que desde una perspectiva histórica y teológica, los eventos narrados en los Evangelios hasta la crucifixión de Jesús se desarrollan en el contexto del Antiguo Testamento, dado que el Nuevo Testamento se inaugura con la muerte y resurrección de Cristo, en consonancia con la interpretación de Hebreos 9, 16 al 17. Por lo tanto, los personajes que encontramos en los relatos vinculados al nacimiento de Jesús, como María, José, Zacarías y Elizabeth, así como otros, son figuras del Antiguo Testamento y cuyas palabras y acciones reflejan la fe y la esperanza de su época. Hablemos en primer lugar de las palabras del ángel Gabriel a María y a José. Le dice el ángel a María que Dios iba a hacer una gran obra de gracia para el mundo y que iba a usarla a ella como puerta de entrada para la encarnación del Mesías. Lucas 1, 26 al 28 y 30. El ángel Gabriel fue enviado por Dios a una virgen de nombre María, y el ángel dijo: Salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. No temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Lucas 1, 31 al 33. Concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob, y su reino no tendrá fin. Como vemos, el ángel habla a María y a José del Mesías. Y en estas palabras que hemos leído está clara la alusión al Antiguo Testamento. El Señor le dará el trono de David su padre. Esto se lo dice concretamente a María. Y reinará sobre la casa de Jacob. Pero también palabras semejantes fueron dichas a José. A él le dice el ángel que a través de María, su mujer, el Mesías Redentor se encarnaría como hijo de Dios y como hijo de David. Dios sería hombre para habitar entre ellos. Mateo 1:21. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel, que traducido es Dios con nosotros. Antes de seguir viendo a otros personajes, quisiera destacar que lo que el ángel Gabriel dice a María y a José pone de relieve que el evangelio que les es anunciado a ambos no es otra cosa que lo dicho por los profetas del Antiguo Testamento. Es el cumplimiento de lo dicho por los profetas en el Antiguo Testamento. Sigamos. Las palabras de
María a su prima Elizabeth. María acepta con gozo el servicio que va a prestar a la obra salvadora de Dios. Este servicio con gozo a Dios suponía aceptar ser madre del Mesías, y con todo lo de privilegio que esto puede suponer, hay que ver también que desde el punto de vista material era una deshonra ante los ojos de los vecinos, de los familiares. Era un privilegio ser la madre del Mesías. Era un privilegio obedecer a Dios. Todo eso está claro que lo entendemos. Pero que una mujer de repente apareciera embarazada, estando casada, sin unirse al marido, pero apareciera embarazada, pues era motivo de todo tipo de sospechas, de malos pensamientos. Por eso he dicho que suponía para María la obediencia a Dios aceptar una deshonra ante los ojos humanos siempre dados a criticar, a murmurar, a pensar mal del prójimo. Nos dice, nos dice el texto, Lucas 1, 46 al 47, que María dijo: engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija. Está claro que ella recibió la noticia con gozo, porque sabía que ella misma sería receptora de la redención que el Salvador traería. Lucas 1, 46 al 47. Entonces María dijo: mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Por tanto, y dejando claras las cosas, María tenía claro que ella era una bendita de Dios por haber sido elegida para ser la madre del Mesías. Ella lo tenía muy claro, con todo lo que hemos dicho antes de lo que suponía a nivel humano. María dice que el Mesías viene por la fiel y eterna misericordia de Dios para con Abraham y con su descendencia, para redimir al pueblo escogido de Dios. En Lucas 1, 54 al 55 se dice: socorrió a Israel su siervo, acordándose de la misericordia de la cual habló a nuestros padres para con Abraham y su descendencia para siempre. En otras palabras, lo que María recibe de parte de Dios es entendido por ella como un privilegio, un cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento, un cumplimiento de las palabras dichas no solo a Abraham, sino también a través de los profetas, para su descendencia, la descendencia del Señor, que, como ya hemos dicho en otros momentos, en otros temas, son todos aquellos escogidos de antes de la fundación del mundo y a los que Dios va llamando a la salvación en su momento. Continuemos con las palabras de Zacarías a sus vecinos. Zacarías entiende que ha llegado el tiempo de la venida del Mesías Redentor, prometido por Dios y anunciado por medio de los profetas del Antiguo Testamento. Lucas 1, 67 al 70. Zacarías, su padre, lleno del Espíritu Santo, profetizó: bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo, y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David, como habló por sus profetas desde el principio. De nuevo lo mismo. Para Zacarías, la venida del Mesías era el cumplimiento de lo dicho por Dios a los profetas. Y Zacarías entendía, como también hemos visto antes en otros, entendía que la salvación cumplía las promesas de Dios a Abraham. Lucas 1, 71 al 75, para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto que hizo Abraham, que nos había de conceder que, librado de nuestros enemigos, le serviríamos en santidad y justicia delante de él todos nuestros días. El apóstol Pablo confirmará esto al decir, Gálatas 3, 8 al 9, y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones, de modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. El cristianismo no era algo nuevo, no era una religión nueva, no era un camino nuevo, era el camino de siempre, el camino anunciado por Dios
desde todos los principios de los tiempos, el mismo camino de salvación, no era otro. Y así lo ven todos estos personajes que hemos mencionado hasta aquí, incluyendo a Zacarías, del cual estamos hablando. Zacarías entiende que su hijo Juan el Bautista sería el precursor del Mesías. Lucas 1, 76 al 79. Y tú, niño, profeta del Altísimo serás, porque irás delante del Señor para preparar sus caminos, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, para dar luz a los que habitan en tinieblas, y muerte para llevarnos por camino de paz. Por tanto, Zacarías entiende qué significa la venida del Mesías y entiende que su propio hijo será el precursor del Mesías, según está establecido en el Antiguo Testamento, en las promesas, en las profecías de Dios. Las palabras de Simeón y de Ana a José y a María de nuevo confirman todo lo que venimos diciendo. Simeón esperaba ver la venida del Mesías antes de morirse. Ahora por fin lo tiene delante y puede sentir paz y anhelar la presencia de Dios. Lucas 2, 29 al 30. Señor, despide a tu siervo en paz conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación. Esto es lo que ve Simeón cuando tiene a Jesús de niño, pero era Jesús por igual, lo tiene delante. Mis ojos han visto tu salvación. Simeón entiende que el Mesías es el Salvador, enviado por Dios para todo el mundo, para todo el mundo. Esto es un elemento importante, un elemento que introduce Simeón, importante. Lucas 2:30 al 33. Han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él. Por tanto, Simeón insistía en lo mismo que hemos hablado antes. El Mesías era el Hijo de Dios, prometido, anunciado, la salvación prometida, anunciada desde el principio de los tiempos, Abraham y después por todos los profetas, que venía a traer salvación a todos los hombres sin distinción. Como Dios le dijo a Abraham, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Simeón emplea la palabra gentiles para referirse a aquellos que no son judíos y para incluirlos en la visión y en el plan divino según las profecías decían. Por tanto, Simeón entiende que la venida de salvación del Mesías sería motivo de gozo para quienes creyeran en él y de confrontación y de caída para quienes le rechazaran. Lucas 2:34. Y los bendijo Simeón y dijo a su madre María, he aquí este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha. Jesús es salvación para unos y tropiezo para otros. Tristemente, así fue desde el principio y así sigue siendo hoy. Cristo es lo que divide la humanidad en dos: los que están en Cristo, los que no están en Cristo, sencillamente. Los que están en Cristo y tienen salvación y vida eterna, y los que no están en Cristo y no tienen salvación ni vida eterna. Ana esperaba también al Mesías Redentor en Jerusalén, donde Dios obraría la salvación. Ana esperaba la salvación del Mesías Redentor sirviendo a Dios en el templo. Es muy interesante esta mujer, cómo espera a Dios, cómo espera sus promesas sirviendo. Porque así es como se esperan las promesas de Dios o se esperan las respuestas a las oraciones. Se esperan recibiendo lo prometido, recibiendo lo anunciado desde una actitud positiva, desde una actitud no pasiva, sino desde una actitud totalmente activa. El que espera en Dios, espera trabajando, espera sirviendo. Lucas 2:36 al 37. Estaba también allí Ana, profetisa de edad muy avanzada,
pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad, y era viuda hacía 84 años, y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Ana hablaba de la venida del Mesías Redentor, a cuantos le esperaban como Salvador en Israel. Quienes esperaban un Salvador le encontraron. Quienes esperaban un caudillo militar le rechazaron. Y más tarde pusieron la fe en líderes humanos, terrenos, radicales que lucharon contra Roma, y Roma acabó con ellos. Lucas 2:38. Esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Las palabras de Juan el Bautista en Judea sobre el Mesías también nos llevan a todo lo que venimos diciendo desde el principio. Con Juan comienza la preparación espiritual del pueblo para que reciba a Jesús como el Mesías Redentor enviado por Dios. Mateo 3, 1 al 3. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Este es de quien habló el profeta Isaías. Voz del que clama en el desierto: preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. No solamente Juan creía en las profecías sobre el Mesías, que vendría a redimir al mundo, a todas las naciones sin distinción. No solo creía en las profecías, sino que él mismo era una profecía, era un instrumento de Dios para la venida y comienzo del ministerio del Mesías. Juan hizo todo lo posible por declarar que venía el Mesías, que venía el Mesías y que estaba pronto por llegar. Juan comenzó su ministerio 6 meses antes que Jesús, y él lo decía una y otra vez, que venía el Mesías. Y él hizo todo lo posible para no eclipsar al protagonista central del mensaje de salvación, que no era otro que Jesús, para que la gente pusiera la fe solo en él, en Jesús, como el Mesías Redentor. Nos dice Mateo 3, 4 al 6, que Juan estaba vestido de pelo de camello y su comida era langostas y miel silvestre. Y salía él, Jerusalén, y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Lucas 3:16. Respondió Juan a todos: yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien yo no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Juan el Bautista fue un gran hombre de Dios. Un gran hombre de Dios que pudo cumplir con su trabajo encomendado por Dios, de hablar del Mesías, de anunciar la venida del Mesías, de preparar el camino para que la gente recibiera al Mesías, para que se reconocieran pecadores y recibieran a Jesús como el Salvador, pero todo ello al mismo tiempo sin eclipsar, sin solapar a Jesús. Esto es muy importante. Él lo dijo en el texto que acabamos de leer: yo no soy digno de desatar la correa de su calzado. Viene uno más poderoso que yo. Juan llamó al arrepentimiento para el reconocimiento de pecado, que percibe por la fe al Mesías como el Redentor prometido desde Abraham en adelante. Mateo 3, 7 al 9. Al ver él que muchos fariseos y saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir: Abraham tenemos por padre, porque Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Estimados amigos y hermanos, hemos hablado de la fe de los creyentes del Antiguo Testamento sobre el Mesías. Y hemos visto las palabras del ángel Gabriel a María y a José. Le dijo a María que Dios iba a hacer una gran obra de gracia para el mundo y que iba a usarla a ella como la puerta de entrada para la encarnación del Mesías. Le dijo a José que a través de María el Mesías Redentor
se encarnaría como hijo de Dios y como hijo de David. Dios sería hombre para habitar entre ellos. Hemos visto las palabras de María, su prima Elizabeth. María aceptó con gozo el servicio que iba a prestar a la obra salvadora de Dios, un servicio que suponía aceptar una deshonra ante ojos de su familia y amigos, pero todo un privilegio ser madre del Mesías. María dijo que el Mesías vendría por la fiel y eterna misericordia de Dios para con Abraham y con su descendencia, el Israel de Dios, o pueblo escogido para ser redimido. Hemos visto las palabras de Zacarías a sus vecinos. Zacarías entendió que había llegado el tiempo de la venida del Mesías Redentor prometido por Dios y anunciado por medio de los profetas del Antiguo Testamento. Zacarías entendió que la salvación cumplía la promesa de Dios a Abraham y que su hijo Juan el Bautista sería el precursor del Mesías. Y hemos visto las palabras de Simeón y de Ana a José y a María. Simeón esperaba ver la venida del Mesías antes de morirse. Ahora tenía delante al Salvador del mundo para todo aquel que creyera en él. Ana esperaba al Mesías Redentor en Jerusalén, donde Dios obraría la salvación, sirviendo a Dios en el templo y testificando de su venida con su boca. Y finalmente vimos las palabras de Juan el Bautista en Judea sobre el Mesías. Con Juan comenzó la preparación espiritual del pueblo para que recibieran a Jesús como el Mesías Redentor enviado por Dios, creyendo en Él y solo en Él. Juan llamó al arrepentimiento para el reconocimiento de pecado, que percibe por la fe al Mesías como el Redentor prometido desde Abraham en adelante. En definitiva, con todas estas palabras que hemos visto de estos personajes del Antiguo Testamento en el Nuevo Testamento, desde el punto de vista literario, los evangelios forman parte del Nuevo Testamento, pero antes de la muerte de Cristo, todo lo que sucedió era Antiguo Testamento. Pues bien, todos estos personajes hablan del Mesías que había de venir, del Mesías que iba a entrar a formar parte de la humanidad, que iba a estar presente entre los hombres. Y todos dicen que es el Mesías prometido por Dios en el Antiguo Testamento. Todos. Que es el Hijo de Dios. Que es el cumplimiento de las promesas de Dios. Que es la salvación enviada por Dios al mundo. Que es el camino, la verdad y la vida. Y que nadie va al Padre sino por Él. Todos estos personajes insisten siempre en lo mismo. Y esto nos muestra cómo percibían los verdaderos creyentes del Antiguo Testamento al Mesías que había de venir. No como instaurador de una nueva religión, no como alguien que fuera un caudillo militar, sino como un Salvador, como un Redentor, el Mesías prometido por Dios. Dice Juan 8, 56 al 58, Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día, y lo vio, y se gozó. Entonces les dijeron los judíos, ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Que el Señor nos ayude a entender todas y cada una de estas cosas. Amén. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te pedimos, Señor, que tengas misericordia de nosotros para entenderla, para entender que tus planes eternos de redención para el mundo se hicieron una realidad con la venida de tu Hijo Jesucristo. Todo eso lo anunciaste desde antiguo a través de los profetas en numerosas ocasiones. Y toda la gente que eran creyentes de verdad, así lo entendió y creyó. También aquellos
que fueron contemporáneos del Mesías. Su madre, su padre adoptivo, José, y otras personas de las que hemos hablado, todos vieron en Jesús al Mesías prometido, al Redentor, al Salvador. Ayúdanos, Señor, a entender esto, que no estamos en un camino nuevo, sino en el camino de siempre, el único camino, el camino a ti, oh Padre, la verdad y la vida. Ayúdanos a creer en Cristo Jesús en la manera que tú quieres, en la forma en que tú quieres que creamos. También te suplico una vez más por tu bendición y ayuda a los enfermos. Te suplico especialmente por Susana, Señor. Ayúdala en su enfermedad, en el diagnóstico y tratamiento que ha de tener. Ayúdala, Señor. También por Benjamín, que su problema sea tratable, Señor, si así tú lo tienes a bien, y que podamos gozarnos de él y que su familia pueda seguir esperando en ti como hasta aquí lo ha hecho. También te pido por Toño, que tú lo ayudes en su tratamiento, que tú le alivies y que tú bendigas a los médicos, Señor, y que lo traten bien, que lo traten con, no solo con el criterio médico correcto, sino que no le produzcan dolores ni otro tipo de problemas innecesarios. Bendice, Señor, a este hermano, a Toño. También te suplico por otras personas como Águeda, que está enferma. Ayúdala, Señor. También por aquellos que tienen problemas crónicos como Bárbara, como Antonio, como Otto. Que tengas misericordia. Y también, Señor, por mí y por otros como yo que tenemos que ser operados. Ayúdanos en su momento a recibir la operación y que sean tu voluntad lo mejor, Señor. En tus manos nos ponemos. Gloria a ti. Por Jesucristo tu Hijo. Amén. Que el Señor nos bendiga. Amén.